El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Les saluda su amigo, su hermano en la fe, Jorge Enrique Gómez. Gracias a todas las personas que estuvieron atentas, que escribieron, aquellas personas que pidieron alguna explicación. Es algo que se salió de las manos, pero doy gloria a Dios. Hoy podemos una vez más estar con ustedes para seguir estudiando la palabra de Dios. Hay algo fundamental que no puede faltar en tu vida, y es la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos ser llenos del conocimiento de la verdad, porque es la verdad la única que puede cambiar tu vida. Tú tienes una voluntad, tú tienes una manera de ver las cosas, pero cuando llega la palabra de Dios, destruye toda sabiduría humana, destruye todo argumento de las tinieblas, y es la única que te puede hacer y acercar al cielo, hacer que cambie tu vida. Y cuando cambia tu vida, cambia tu manera de vivir, cambia tu entorno, tu sociedad, y tú cambias por la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que en esta hora se glorifique en ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, invoco tu presencia, invoco en esta hora, oh Dios mío, Señor, tu gloria, y te pido, Padre Celestial, que toques a cada vida que me ve, Padre, que toques a cada corazón, que en esta hora tú llenes cada vacío que hay en el corazón, porque solo tú lo puedes hacer. Tú nos creaste, tú tomaste, Padre amado Señor, el polvo de la tierra, formaste al hombre y le diste tu aliento, y fue el hombre un ser viviente, pero nos alejamos de ti. Permitimos que en nuestro corazón hubieran cosas que nos alejara de ti. Permitimos que a nuestra vida entraran argumentos que no son tuyos, por lo cual, Señor, nos alejamos de ti. Permitimos que entrara el orgullo, la vanagloria. Permitimos, Padre amado Señor, que entrara a nuestra vida lo que no habías tú hecho para nosotros. Por lo tanto, nos apartamos de ti y desobedecimos. Padre, yo te pido que llenes a cada corazón. Mira aquellas personas afligidas y necesitadas. Oh Señor, hazte propicio a ellos. Oh Señor de la gloria, hazte real a ellos como el aire que respiramos, pero no vemos. Pero cuando lo tomamos por nuestra nariz y entra a nuestro cuerpo, llena nuestros pulmones, se irraga por todo el cuerpo el oxígeno, permitiéndonos así, Señor, vivir. Padre, sácana las vidas, liberta los corazones. Aquella persona que se encuentra atribulada, enferma, con temor en su corazón. Padre, que tu palabra llegue a ellos y que salga fuera el temor, porque el amor tuyo echa fuera el temor. Por eso en nuestra vida no aceptamos nada que no sea tuyo, Señor. Oh, tómanos, Padre Celestial. Venimos a ti, Señor. Nos humillamos ante tu presencia. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos, Señor? Tu palabra dice que cuando los caminos del hombre son agradables a ti, aún nuestros enemigos están en paz con nosotros. Sana, liberta, muévete con poder y con gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Oh, de verdad que nos sentimos gozosos, a la vez nerviosos, como si fuera la primera vez que estamos al aire, por tenerles. Pero yo también quiero que usted en esta hora nos salude, nos escriba, nos anime. Es bueno a veces sentir el calor de la hermandad, mas no tomamos el saludo, que tú nos veas como algo que nos dé un motivo de sentir orgullo. No, por el contrario, nos compromete a orar por ti, nos compromete a clamar a Dios por ti, nos compromete cada día a buscar más y más la presencia de Dios. Hemos venido estudiando la carta a los romanos. Estábamos ya finalizando el capítulo 7 cuando la transmisión se canceló, se bloqueó. Quiero a ti resumirte y hablarte un poquito acerca de ello, porque es importante establecer qué es la carne, que fue lo que nos quedó en el estudio anterior acerca de la carne. En la Biblia, la palabra carne se emplea para dos cosas. No sé si alcancé a compartirlo, pero quiero en esta hora explicártelo y quiero en esta hora hablarte a ti de esas dos maneras de la Biblia, mostrarnos qué es la carne o qué significa en la Biblia la palabra carne. En primer lugar, la palabra carne se refiere a un ser humano, una persona con sus huesitos, su polvo de la tierra, su parte mortal, porque recordemos que esa parte mortal se adquirió cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, a causa o como consecuencia de el hombre a haber desobedecido a Dios, a un mandato específico. Es un hombre mortal. Dios le dijo al hombre en Génesis capítulo 3 versículo 19, polvo eres y en polvo tendrás que convertirte nuevamente. Así que en la Biblia nos hace eso. La Biblia se refiere a carne para eso. Una de las personas que se hizo carne, o que fue humana como usted y como yo, que físicamente fue sujeto a un cuerpo que se envejece, a un cuerpo que muere físicamente, fue el Hijo de Dios. Recordemos que María, la Virgen María, fue abordada por el Espíritu Santo. Cuando los ángeles le dijeron, bendita eres tú, María, eres la mujer que Dios ha elegido para que seas la madre de Dios, o sea, de Jesucristo. Porque recordemos que Jesucristo fue engendrado por gracia y obra del Espíritu Santo. Eso no lo podemos negar. La ciencia lo ha comprobado. No lo podemos negar. Entonces, Cristo físicamente adquirió una doble naturaleza. Una parte espiritual que habitaba en él, que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y una parte física, porque vemos que la Biblia dice, y el niño crecía y se fortalecía de gracia para con Dios y los hombres. Así que la palabra de Dios, Jesucristo, la palabra creadora de Dios, el verbo hecho carne, la persona de Jesús de Nazaret se hizo hombre. Y eso está en Juan 1:14. Tranquila, Naomi, estamos en un resumen, no te afanes. Y dice la Biblia, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor
inagotable, fidelidad y amor inagotable, su parte espiritual. Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Pero Él se hizo uno de nosotros. Así que la Biblia nos deja ver que Jesucristo se identificó contigo en cuanto a la carne sin pecado, porque Él, su carne, la tenía sujeta al Espíritu. El Espíritu sujeta a la carne. Y eso es lo que Dios quiere hacer en ti cuando eres una nueva criatura. Dios quiere que tú vivas en el Espíritu y que no satisfagas las obras de la carne. Mucha gente culpa a su carne, a sus ojos, a su boca, y resulta que todo está en la segunda parte, que es lo moral, el alma. Por eso el cuerpo es el instrumento por el cual el alma hace que él vaya y cometa las cosas que hay dentro del alma de la persona. Así que Jesucristo se hizo uno de nosotros. Yo quiero que tú veas, por favor, con todo respeto, en YouTube, la prédica completa, porque vimos que en la parte humana de nuestro Señor Jesucristo se vio evidenciado lo que Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, el apóstol está explicando. Esa naturaleza humana que te impulsa a hacer cosas, pero viene el conocimiento, viene el Espíritu y te dice no lo hagas. Entonces se forma un dilema en hacer o no hacer. Es un problema. Recordemos que aún un filósofo decía ser o no ser. ¿Va? La segunda parte que la Biblia nos habla o la Biblia nos está describiendo, la carne, tiene que ver, o esta palabra es usada en la Biblia para dejar evidenciado la perversión moral. O sea, describe en otras palabras la condición humana que la persona vive, porque esa condición humana, que es el alma, no es revivible, sino transformada hasta que la persona siga viviendo en su cuerpo. Por eso el apóstol Pablo decía que cuando el cristiano muere, hay una gran victoria declarada sobre la muerte, diciendo: ¡oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Porque el aguijón de la carne, o sea, lo moral, el alma, es lo que hace que el hombre se pervierta. Cuando habían unos discípulos, cuando los fariseos se acercan a Jesús y le dicen: pero maestro, un momento, ¿cómo así que los discípulos están tomando las espigas con las manos, no se han lavado las manos, han violado la ley? Como hoy muchos religiosos, muchas personas fanáticas, se fijan en lo minucioso, las comas y la tilde, para juzgarte, señalarte, hundirte. Pero déjame decirte que el Hijo de Dios ha venido a destruir las comas, los puntos, las tildes, y sacarte y perdonarte y librarte y decirte: yo te compré. Tú cometiste errores, pero es que yo te compré. Y ahí es donde empieza la lucha. Hemos venido hablando mucho acerca de esa lucha que hay en el hombre. Hemos dicho que el hombre es como una moneda con dos caras, una parte espiritual y una parte material, donde se encuentra su cuerpo, donde se encuentra su alma viviendo en su cuerpo. Así que esa parte está sujeta al cuerpo. En otras palabras, toda persona mientras viva en su templo o cuerpo hecho del polvo de la tierra posee una corrupción, una parte corruptible, una parte mortal. Pero lo corruptible es la condición por la cual Cristo vino y murió, para liberarte de ese poder que te ataba al pecado. Es por eso que es importante tener en cuenta, dice Eclesiastés 12:7,
Cuando llegue ese día, volverás a ser polvo, porque polvo fuiste y el Espíritu volverá a Dios, pues es quien lo dio. Así que tú tienes que tener mucho cuidado. La Biblia usa la palabra carne para referirse a lo que es físico, tu cuerpo, lo mortal. Por eso claramente vemos nosotros que el apóstol dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de maldición? Hoy nos corresponde, porque, bueno, doy gracias a Dios, quedó la prédica en YouTube. Tú la puedes ver. Por eso vuelvo y te digo con todo respeto, con todo amor. Hoy nos corresponde estudiar la libertad. Ya vimos que en el capítulo 6, el cristiano muere a una naturaleza de pecado. Muere a la ley que había en contra. En el capítulo 7 se encuentra la problemática del creyente entre saber hacer lo bueno, saber hacer lo malo. El hombre se inclina a hacer lo malo que lo bueno. Eso está evidenciado. Pero el apóstol o el Espíritu Santo, guiando al apóstol, lo lleva al clima más alto que tú y yo tenemos que vivir. Y es vivir en el Espíritu. Que el Espíritu de Dios controle tu carne, tu alma, la parte corruptible, para que así, sujeta la parte corruptible, tú puedas agradar a Dios, no por temor, sino por amor. Qué diferente es tú mirar a alguien que quizás no comparte tu misma ideología o tu misma creencia, y tú mirar a esa persona con amor, diciéndole: Señor, sálvalo, Señor, límpialo, pero no creyéndose la persona que mejor dicho, no hay otra como él, y el pecador ese, y el profano, y no. Por eso hay una libertad. Por eso el apóstol hoy te dice, el Espíritu Santo hoy te dice: vive en el Espíritu. Ahora sí leamos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Vamos, hija, Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú eres una persona que a toda hora eres mal geniada, eres una persona iracunda, y vas y cometes actos en medio de tu ira, y cometes atropellos en medio de tu ira, pues déjame decirte que no estás viviendo en el Espíritu. Porque hay momentos en los cuales le sale a uno un mal genio, le sale a uno, como la gente dice, unas piedras, pero la Biblia te controla y te dice: un momento, respira hondo, deja que el Espíritu de Dios controle tu vida. Sigamos leyendo Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo número 3. Leámoslo, por favor, hija. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, escúchelo bien, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, mas no pecado, en semejanza, igual a ti, igual a mí, igual a quien me está viendo, pero no pecó, una semejanza. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La obra de la cruz lo que hace es liberarte del poder del pecado.
Escúchalo bien. Tú que me oyes, que quizás dices no tengo esperanza, hoy Dios tiene una palabra para ti. Cristo Jesús se hizo como uno de nosotros, para así podernos liberar del poder y de la muerte que había sobre nosotros, pero Él la destruyó en la cruz del Calvario. Y versículo 4 dice la Biblia: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mucha gente cree que la carne son los huesos. Entonces alguien ve a otra persona, ejemplo, un hombre ve a una mujer y se le van los ojitos. Entonces empieza en su mente a evolucionar, y cuando se da cuenta la ha desnudado, así tenga falda o pantalón, porque la perversidad de la carne, que es el alma, que es lo corruptible, es lo que hace que a través de tus ojos salgas y mires lo que no debes ver. Es indiscutible que este capítulo es el triunfo del creyente sobre el poder del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque todo creyente debe decir, repita usted conmigo en esta hora, diga usted conmigo: ninguna condenación hay para el que vive según el Espíritu, que vive en el Espíritu y que su vida se encuentra compenetrada en Cristo, en Cristo. Esa es la clave de todo creyente, vivir en Cristo. Hemos terminado de estudiar el capítulo 7, donde queda manifiesto que en Cristo el camino pecaminoso del hombre es superado por su nueva realidad. Su nueva realidad que le hace ser una nueva criatura que ha pasado de muerte a vida. Tú, cuando recibes a Cristo, no cambias de religión. Ese es el concepto que se ha vendido por muchos tiempos. Sea cristiano. Entonces el cristiano, un aleluya. Una persona que, mejor dicho, es santa y que es tan piadosa y que mira a los demás, pecador, uy no. Que mira a otro, uy, demonio. No, de eso no se trata. Se trata de que tú recibas al dador de la vida, que te permita ser una nueva criatura. Pero porque es que este nuevo creyente o esta nueva criatura que ha recibido el perdón de Dios sigue siendo una persona natural, que está sometida a su carne o la parte moral. Recuerda que la parte moral tiene que ver con el comportamiento tuyo frente al bien o al mal. Si tú miras en el diccionario qué significa moral, te va a decir eso. Estudio que se hace para evaluar y mirar el comportamiento de una persona en saber hacer el bien o el mal. Eso es moral. Ejemplo, nuestro país. ¿Qué podemos decir de la parte política? Bueno, allá saque usted sus conclusiones. No, tú tienes que mirar que hay una moral. Cuando tú vas por la calle y ves que a tu prójimo, a la persona que va delante tuya, se le cayó un billete de 50. Tú lo viste y la persona va caminando y tú lo tomas y empieza a jugar. ¿Le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? Y ahí empieza un juego, un manoseo en tu mente. Y tú dices, pero es que se le cayó y ya avanzó. No la alcancé. Y está a 50 centímetros. No alcancé. No, es que, no, ay, bueno, Señor, tú sabes, Padre. Gracias por esa bendición. No, estás jugando con tu moral. Tú no sabes si esa persona, ese billete es lo único que tiene. Tú no sabes si esa persona con esos 50,000 va a comprar algo importante. A nosotros un día nos pasó algo.
Es vergonzoso, pero nos pasó en la tienda. Yo pensé, porque había un billete en el suelo, y yo pensé que era mío. Y resulta que la gente preguntó de quién es, y yo dije, mío, sí, iba con mis 2 hijos. Y lo cogí. Cuando llegamos a la caja y estábamos pagando, llegó una niña llorando diciendo, se me perdió la plata. ¿Cuánto era? 10.000. Y de una vez todos los de atrás, usted la cogió, malintencionado, ¿sí o no? Y mis hijos se tapaban la cara y decían, no puede ser, este es mi papá. Pues sí, esa es la parte moral que hay en mí, el alma. Y empieza uno a sentirse doblemente avergonzado. ¿Sabe por qué? Porque también mis hijos dijeron papá, y yo les dije, hijos, perdónenme, la verdad, tenía esa plata y asumí que era mía. Por ello, el nuevo creyente o la nueva criatura sigue siendo un hombre natural que debe someter su carne o la moral al Espíritu de Dios que habita en su interior, porque de lo contrario, escúchelo bien, la carne o el conocimiento de lo moral, que es el bien y el mal que adquirimos a través de Adán, que cada uno de nosotros aplicamos por lo que creemos que es y debe ser, si no lo sujetamos al Espíritu, es como estar subido en un caballo sin control. Y es cuando vemos los malos testimonios, es cuando vemos las malas habladurías, y es cuando vemos a otros sentados en la silla de escarnecedores, diciendo, es que yo no soy, es que Dios se reveló a mí, ay, me dio el poder de criticar a otro. No, un momento, eso es la basura más grande del diablo. Por eso recuerda que para la Biblia, la carne significa lo mortal, este cuerpecito que se va envejeciendo. Por lo menos yo hace que una semana era más simpático, hoy ya creo que estoy más simpático, no, ya estoy más viejito. Esa parte mortal que se va envejeciendo, y lo corruptible, que es el alma, que está en el hombre, que es lo moral. Así que la carne es descrita en la Biblia, en primer lugar, como la parte mortal o humana del hombre, que está en su cuerpo, que se deteriora, se acaba y se termina nuevamente regresando al lugar de donde fue tomado. Leamos Génesis 3:19, hija. Génesis 3:19. Dios le dijo al hombre, muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día en que mueras, dijo Dios, y vuelvas al polvo de la tierra, del cual fuiste tomado. Tú no eres más, tú y yo no somos más que polvo, y al polvo tendremos que volver. Así que esa parte es el instrumento o es el vehículo que toca o conduce la parte moral o corruptible del ser humano que habita dentro de la carne. ¿Por qué? Porque la parte mortal, que es la que usted y yo tenemos, no es más que aquel instrumento que tu pervertida alma hace ver las cosas que no son como si fueran. Pero ella en sí no es la que ocasiona el mal. No, escúchalo bien. Tú por eso tienes que someterte al Espíritu. ¿Y cómo lo logras? Leyendo la palabra de Dios, escudriñándola, asistiendo a la iglesia, ayunando, orando. Es la única manera que tú puedes someter tu carne a Dios. No hay una fórmula mágica, como mucha gente cree, que le dice, tú sientes esto, ven, yo
hago esto por ti y oro y la persona ora y eso, mejor dicho, no. Y la persona sale de la iglesia y dice, no, ese pastor le faltó fue poder. Qué vergüenza, qué grosería de pastor. No, es que tú no entendiste la palabra de Dios. Tú no asimilaste la palabra de Dios porque Dios te dice, deja que tu vida yo la controle. Deja que tu vida yo la gobierne. Deja que el Espíritu de Dios tome control de ti y no te dejes guiar por tu carne. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.